Congresista Miyachiro, para que concluya. Para concluir, quiero reiterar mi solicitud de garantías para estos 3 suboficiales que han tenido la valentía de declarar ante el fiscal las amenazas de las cuales han sido víctimas por parte de este señor Harvey Colchado, para mí calificado no como coronel de la policía, sino un esbirro político. Muchas gracias. Congresista Velázquez, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Aunque algunos me pide el congresista Arana interrupción, con mucho gusto, presidente. Congresista Arana tiene la interrupción. Gracias, congresista Javier Velázquez. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que estamos desviando los temas de fondo planteados por la cuestión previa. La cuestión previa está señalando, en base al artículo 89 del reglamento, ¿es el Pleno competente para aprobar, desaprobar un informe de la Comisión Permanente? Sí. ¿Hay precedentes? Sí. Entonces, presidente, que ahora se venga a decir que aquí hay un plan maquiavélico, que aquí se venga a decir que si se investiga a Chávarri, entonces la señora Keiko Fujimori va a permanecer presa, es muy grave lo que están diciendo, presidente. O sea, al fiscal Chávarri no se le puede investigar, porque si se le investiga, la señora Keiko Fujimori continúa presa. O sea, ¿qué es lo que están diciendo? Que hay vasos comunicantes, vínculos, pactos entre la señora Keiko Fujimori y Pedro Chávarri. Están diciendo que la señora Keiko Fujimori tuvo que ver con las órdenes de deslacrado que hizo el señor Chávarri. Eso es lo que... Segunda interrupción, congresista Velázquez. La segunda interrupción. Entonces, presidente, aquí yo creo que sería nefasto que el temor, que las motivaciones que pudiera tener Fuerza Popular, entiendo que no todos los miembros de su bancada, pudieran hacer creer a aquellos congresistas que, sin dejarse incoar en su voto, sin dejarse mandonear en su voto, pudieran decir, investiguen al señor Chávarri y hagamos que esta práctica parlamentaria y la competencia de este pleno pueda efectivamente, como ha ocurrido en otros casos, incluir el tema de investigación por organización criminal. Eso es lo que hay que hacer, presidente. De otra manera, yo creo que vamos a incurrir en la situación de entorpecimiento de la justicia, no solamente de lo que se llama blindaje, sino de obstrucción, y eso es inaceptable, presidente. Gracias, congresista Velázquez. Gracias, presidente. Congresista Velázquez, puede continuar. Presidente, aunque algunos señores congresistas consideren que es una banalidad hablar del respeto al reglamento de la Constitución, yo voy a seguir insistiendo en eso. Y yo voy a seguir insistiendo, presidente, porque la única forma de afirmar la democracia es respetando las leyes, la Constitución. Un Estado de Derecho es el gobierno no de los hombres, sino de las leyes. Entonces, para eso hay un reglamento. La congresista Patricia Donaire acaba de darnos la razón. ¿Cómo vamos a plantear una cuestión previa si todavía no se ha hecho el debate? Eso es lo que planteé al comienzo. Que se lea el reglamento, presidente. No se ha iniciado el debate y el congresista Arana, el congresista Gino Costa han sustentado temas del fondo del informe. ¿Pero acaso los señores parlamentarios han deliberado sobre el fondo? No. Se ha planteado una cuestión previa antes de debatir y el Congreso y el Pleno han podido decir, ¿sabes qué? Estimo o desestimo ese informe. Esa es la prerrogativa que tiene el Congreso. Pero ni siquiera eso hemos hecho. Por eso era improcedente, presidente, habilitar esta cuestión previa. Lo dice clarísimamente el artículo 60 y la congresista Donaire lo acaba de reafirmar. Y hay otra cosa, ¿y saben por qué lo hacemos? Porque estamos dando una mala señal al país. Mire, aquí se han dado argumentos de que se quiere blindar al señor Chávarri por el haber desbloqueado las oficinas. Estas 5 denuncias no tienen nada que ver con eso, presidente. Lo que se iba a ver ahorita no tiene nada que ver con el desbloqueo de las oficinas de la Fiscalía de la Nación. Yo lamento que el congresista Vázquez no esté presente para decirle, él iba a sustentar un informe que venía aprobado en la Comisión Permanente por un delito. ¿Cómo iba a fundamentar, si se declaraba fundada la cuestión previa del congresista Marco Arana, el tema de organización criminal? Ah, no, somos un órgano político, páselo nomás, no.
Este Parlamento hasta el último día no es mesa de partes, señores. No es mesa de partes. Y no somos mesa de partes porque tenemos una posición de principio, pase lo que pase. Acá no vamos a decir, ¿sabes qué? El reglamento no importa, es una decisión política, pasémosla. ¿Y saben por qué yo me opuse? Y aquí quiero decirle, llamarle la atención a algunos congresistas que entusiastamente apoyaron este informe del congresista Cheput. El informe en la subcomisión imputaba a 2 fiscales supremos por el informe 001 de septiembre del año 2018 de la fiscal Sandra Castro, imputaba por una sola declaración de un aspirante a colaborador, le imputaba a 2 fiscales supremos ser parte de la organización criminal. ¿Por qué me opuse yo al informe? Porque el informe Cheput, por esos mismos hechos, a un fiscal le imputaba ser miembro de la organización criminal y al otro decía que no tenía responsabilidad. Tiempo adicional. Y yo le decía, explíqueme por qué un fiscal sí es responsable de ser parte de la organización criminal y por qué el otro no. Porque habían algunos congresistas que decían, a tal fiscal no hay que acusarlo. Entonces lean ese informe. Entonces no podemos decir ahorita, ¿sabes qué? Cuestión previa, que se incorpore al señor Chávarri y el otro fiscal. Yo también podría decir eso, que le han archivado, así viene el informe. Sería irresponsable, presidente, plantearlo, porque yo creo modestamente que tenemos que elevarnos por encima. Los parlamentarios tenemos que estar por encima de aquellos que creen que el odio, el encono, pueden más y que pueden obnubilar la visión que debemos tener de respeto al reglamento de la Constitución. No se puede, presidente, no es porque sea el señor Chávarri, porque lo que habría que hacer es desestimar el informe, y el informe significaría que al otro fiscal que le archivaron también habría que volverlo a investigar. Entonces no se dice nada de eso. Y he escuchado hablar, no sé quién ha llevado la confusión de que aquí se está tratando el tema desde el lacrado. Eso no se está viendo. Y quiero responderle al congresista ahora. Tiempo adicional. Él alude a una posición que tuve yo en la comisión permanente en el caso del doctor Silva Vallejo, en el caso Toledo. Es cierto, pero yo presenté un informe fundamentando. Yo fundamenté por qué razón se debería variar el criterio de la Comisión de Ética. No dije cuestión previa que se cambie, no. Pero además, quiero recordarle a los colegas que a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional, la 156-2012, en el caso Tineo Cabrera, por primera vez el Tribunal Constitucional dijo, oiga, los procedimientos sancionadores parlamentarios tienen que respetar el derecho a la defensa y el debido proceso, por primera vez. Y a partir de ahí, las comisiones investigadoras, que no tienen funciones jurisdiccionales, han venido respetando el debido proceso y el derecho a la defensa. Lo ha hecho la comisión que presidía la congresista Rosa Bartra. Entonces, ¿cómo podía un colega parlamentario venir a decir, no, esta es una cuestión política, hay que definirla porque el país nos está viendo? Claro, nos está viendo el ridículo que estamos haciendo. Estamos hablando desde el lacrado y ese no es el informe que se está viendo. Tiempo adicional. Presidente, son las denuncias constitucionales acumuladas, la 243, la 248, la 270, la 285 y la 288. Así nos han hecho, así nos han informado en la agenda del día de hoy. Y nos quieren atemorizar diciendo, ustedes blindan. No es que blindamos. Esto va a pasar. Hoy día los que están supuestamente queriendo relativizar la importancia del reglamento de la Constitución por cuestiones estrictamente políticas, yo entiendo, yo respeto también, en esa regla de juego participamos, pero que quebranten la Constitución, que digan, no, el reglamento no interesa, que sin haber debatido el informe, sin que los colegas del Pleno se hayan informado por el informante cuáles son los hechos, cuáles son los cargos, cuáles son las responsabilidades, digamos, no, cuestión previa, hay que ponerle organización criminal a un fiscal, pero al otro lo dejamos porque es mi amigo. No, eso no se hace. Yo no me voy a prestar a eso, presidente, pase lo que pase. Porque ahora... Para que concluya, por favor. Tengo la seguridad, presidente, que la justicia está contaminada. Un cierto sector de fiscales y jueces están haciendo activismo político. ¿Acaso no hay fiscales que están pidiendo el cierre del Congreso? ¿Que el presidente haga cuestión de confianza? ¿Que en manos de esos fiscales y jueces vamos a entregar a sus adversarios políticos? Por favor, no pequemos de ingenuidad. Aquí lo que vamos a hacer, y vamos a morir de pie respetando el reglamento y la Constitución. No procede, presidente.
ponga en debate y ponga a consideración la cuestión de orden. No procede la cuestión previa, lo que procede es, una vez que se informe, el congresista Vázquez haga el informe y diga que el informe viene archivando el caso, no solamente para un fiscal, sino para dos fiscales, el tema de organización criminal, que dé las razones por las que a uno sí y a otro no. Entonces me parece poco serio que vengamos a decir, ¿sabes qué? Hay que resolverlo como una decisión política. No, presidente, a eso no nos vamos a prestar nosotros. Y nosotros no buscamos blindar a nadie, sino que se respete el reglamento y la Constitución. Y en ese sentido, quiero decir, presidente, que los procedimientos parlamentarios también están tasados. No son decisiones que están por encima de la Constitución, como algunos dicen, y yo los entiendo porque de repente, ¿no? Son legos en el derecho, pero decir, Para que concluya. por encima de la Constitución, del reglamento, está la decisión política, este pleno lo puede todo. No, señor, no lo puede todo. Lo puede en tanto respete su reglamento y respete la Constitución. No hay zonas exentas del control constitucional. Y en ese sentido, presidente, yo exhorto, no es verdad que al señor Chávarri no se le va a investigar por organización criminal. Yo he sido uno de los que he defendido en la subcomisión que el informe de la fiscal de la Nación tenía que ser procedente para investigar. Pero así en el Parlamento las decisiones se toman sobre la base de una deliberación amplia y luego se vota. Esa es la democracia. Pero aquí... Para que concluya. Y aquí, sin haber ni siquiera el informante, el ponente, haber expuesto el informe, ya queremos decir, ¿sabes qué? Cuestión previa, meta en la organización criminal. Y veo que entusiastamente algunos congresistas que en la subcomisión defendieron que a un fiscal le archive y al otro no, por el mismo hecho, la misma fuente de la información. Entonces lean el informe Cheput, lo han leído, léanlo. Entonces, presidente, yo creo que debería usted consultar a la representación nacional. Esto es inapropiada la forma como se ha planteado la cuestión previa. La congresista Patricia Donadio lo ha dicho. Lo dice el artículo 60 del reglamento. En el debate, cuando el producto del informe de la sustentación del informe del debate se considera que es insuficiente el informe para votar en algún otro sentido, el pleno se puede pronunciar, pero sin haber siquiera sustentado el debate una cuestión previa para incorporar un delito a una persona y al otro dejarlo, a mí sí me parece que ahí sí estamos actuando deliberadamente contra el reglamento y la Constitución. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Jorge Castro. Buenos días, señor presidente, colegas congresistas. Aquí el tema, de una u otra forma, que es el que conviene dilucidar, es en primera cuenta si con el señor Chávarri comienza o termina el Ministerio Público. Si con el señor Chávarri poniéndole cadena perpetua o poniéndole en la hoguera, terminaron los problemas del Ministerio Público. Y aquí se toman también, se rogan la representación y decir que el pueblo está diciendo lo que está pidiendo el pueblo peruano es la reorganización del Ministerio Público. Hay que ser muy claro, en todo el Perú no hay un solo lugar, una sola provincia. Los que venimos de provincias y que sentimos cada una de estas necesidades, sabemos perfectamente cómo actúa el Ministerio Público y cómo en cada uno constituye una amenaza permanente a la justicia. Es el tema de fondo, señores. Ahora, ¿quiénes están blindando? Primer tema, señores, se habla del blindaje de Chávarri. Y cuando nosotros propusimos la investigación del Ministerio Público a través de los delitos cometidos por el señor Pablo Sánchez, ¿quiénes lo blindaron? Con pruebas al canto. ¿Por qué se va barata? En noviembre del 2016. ¿Quién estaba de fiscal de la Nación? Noviembre 2016. ¿Se fue gratis barata? ¿Se fue de mala fe? ¿Fue negligencia? ¿Quién fue el fiscal de la Nación, señores? ¿Por qué después, cuando iniciamos en la Comisión Lavajato, y que me disculpe la señora Rosa María Bartra, porque ella ingresa a partir de mediados, me parece, de abril del 2017, y no conocía pues
el párrafo, los 3, 4 primeros meses de enero, febrero y marzo, y cómo había sido el proceso que lamentablemente, donde Pablo Sánchez hizo y deshizo del Ministerio Público, y donde ahí está el drama y la gran madre del cordero de lo que ha pasado con Lavajato, y que aquí, señores, terminaron blindándolo. No quería que se investigara a Pablo Sánchez, porque esto no fue el portero el que le abrió las puertas a Odebrecht, no fue el señor del ascensor, fue el presidente del Ministerio Público, y conjuntamente seguramente con Hamilton Castro. ¿Por qué descongelaron las cuentas bancarias de Odebrecht? ¿De dónde salió? Si no mal lo recuerdo, 15 de enero del 2017, señores. Entonces, todo eso tenemos, matémoslo a Chávez si quieren, pero la verdad del Ministerio Público va mucho más allá, muchísimo, millas y millas y miles de kilómetros de distancia de lo que significa el Ministerio Público para el Perú, y que debía de significar de otras características. Por eso que desde el primer momento nosotros dijimos reorganización del Ministerio Público, pero aquí lo blindaban. ¿Dónde está el señor Gino Costa? Tiempo adicional. Y que venga y que nos refute si quiere. Estamos en todos los lugares, señores. ¿Y quiénes fueron los que lo blindaron aquí a Pablo? Que levanten la voz, que tienen miedo de hablar, se van todavía del hemiciclo. Pero eso es triste lo que está pasando con el Perú, porque, señores, se cree que a través de una persona colgándola de un poste de repente, con eso se solucionaron los problemas del Ministerio Público. Y es lamentable porque creen que a nosotros nos asustan. No, señores, tenemos 7 denuncias en el Ministerio Público y no nos hemos allanado a cada una de las investigaciones. Señor Becerril. Ahorita Becerril tiene la interrupción. Quiero expresar mi protesta ante el encarcelamiento del señor Fernando Ofelan, miembro de ProJusticia, quien está detenido, encarcelado en la ciudad de Chiclayo. Ha sido catalogado como reo contumaz, según él, sin que nunca se le ha hecho llegar ninguna notificación. Él estaba últimamente cuestionando al Ejecutivo y también al sistema de justicia de Chiclayo. En esas condiciones, pregunto yo, ahora el encarcelamiento a los enemigos políticos o a quienes dicen la verdad, ¿se va a dar una costumbre acá en el país? Y ojo, estaba denunciando hechos arbitrarios del fiscal de corrupción, de crimen organizado en Lambayeque, el señor Juan Carrasco Millones, a quien acusa de haber utilizado. Segunda interrupción. La segunda interrupción. A quien acusa de haber utilizado colaboradores eficaces que estaban encarcelados para finalmente encarcelar a personas. Hoy en día hay 3 personas que han salido de prisión en Chiclayo después de 36 meses sin que se encuentre ninguna justificación por haber finalmente la División de Investigación de la Policía emitido un informe, el cual se ha demostrado que es un informe falso, un informe que no existió jamás, ni fue emitido por la policía. Está en investigación. ¿Quién hizo eso? El fiscal Juan Carrasco Millones. Así que exigimos la libertad del señor Fernando Ofelan, porque no es posible que esté en la cárcel por investigaciones que está haciendo. Gracias, colega. Puede continuar. Señor presidente, continuando, aquí hay otro tema, la reparación civil. En primer lugar, desde un primer momento nos opusimos a esa reparación civil, que hasta el propio presidente de Colombia le enmienda la plana a Vizcarra. El presidente Vizcarra, sin saber qué hacer, simplemente se echa ante Odebrecht, porque Odebrecht es el que está manejando hasta este momento el propio Congreso, lo maneja el Ministerio Público, lo maneja el Ejecutivo. ¿Tienen miedo de decirle eso? Es la absoluta verdad. Los que hemos investigado, que no nos hemos inventado ni una letra de lo que significa el caso Lavajato. Y aquí simplemente porque el presidente de Colombia le enmienda la plana y le dice, toda empresa que ha delinquido no puede contratar con el Estado. ¿Quién lo dice?
los colombianos, y nosotros sí les aceptamos esas ridículas reparaciones civiles. Y con el Ministerio Público que ahora dice, señores, los grandes fiscales, etcétera, la historia se va a encargar de Tiempo adicional. cada uno de estos misterios. Y que no va a ser una historia que va a demorar 100 años. En los próximos meses, cada día sabemos más la verdad y quienes resultan estando comprometidos. Es el propio Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es el titular de la investigación. Cosa que el propio Sánchez se negaba a brindarnos información aquí, señor presidente. Y nosotros, como congresistas, como Congreso de la República, cuando hablan de control político, tienen que entender que el control político es justamente ajustarle las clavijas al Ministerio Público, a cada uno de los sectores, pero en términos de equidad, de justicia, no de inventarse cosas, hablar con la verdad, señores. Y eso es lo que está bastante ausente, señor presidente. Sin embargo, hay muchas cosas más por decir. En el propio momento de la Fiscalía de la Presidencia bajo Sánchez, también le entregan una serie de bienes a Odebrecht, etcétera, etcétera. Es realmente, en resumen, señores, con Chávarri en la hoguera donde se ponga, el Ministerio Público continúa de la misma manera de lo que ha sido antes y siempre, señor presidente. No Para que concluya. o con Chávarri. El problema está en que está siendo muy mal manejado y que aquí hay blindaje especial, incluso en el caso de Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos. Gracias, presidente. Es llamativo cómo algunos congresistas señalan culpabilidad en algunos fiscales que ya no están, ¿no?, con la Fiscalía Suprema, que seguramente tienen su responsabilidad con el caso del fiscal Sánchez, pero se olvidan de lo que realmente pasó y pasa con la presencia del señor Chávarri. Yo quiero mostrar acá un elemento para que no se confundan algunos congresistas. El Frente Amplio en más de una oportunidad ha solicitado se declare en emergencia el Ministerio Público, porque sabíamos y sabemos perfectamente que no es el problema de un solo fiscal, es que todo indica que acá hay una trama, hay una organización criminal en el Ministerio Público que sigue actuando y que sigue teniendo poder. Y una de las pruebas más claras de que sigue teniendo poder, señor presidente, es que las denuncias constitucionales en este Congreso rebotan permanentemente. 7 denuncias constitucionales contra el señor Chávarri rebotan en este Congreso. Y entonces parece que esta versión de que habría una colusión entre sectores del Ministerio Público y del poder político, parece que no es solo una ilusión, sino temas absolutamente concretos, señor presidente. Pero, señor presidente, estamos acá hablando de un tema puntual y específico y que se refiere en primer lugar a las atribuciones que tiene este Pleno para evitar lo que de nuevo se está tratando de implementar, y es rebajar las supuestas responsabilidades del señor Chávarri y llevarnos de las narices. Frente a la sospecha de que el señor Chávarri sería parte de una organización criminal, nos quieren jalar de la nariz para que aquí debatamos si el señor Chávarri le robó un caramelo a un niño. Y mientras tanto, los delitos serios, los delitos graves que tienen que ver con el rol que ha jugado y sigue jugando de acuerdo a las denuncias del señor Chávarri, pues los dejemos de lado. Y es tan escandaloso esto, señor presidente, que cuando presentamos la denuncia, y es bueno repetirlo y que la ciudadanía se dé cuenta, cuando presentamos la denuncia constitucional contra el señor Chávarri, porque habíamos visto ese video que vio todo el país, y es que los asesores del señor Chávarri, la seguridad del señor Chávarri irrumpía en un sector lacrado por el Ministerio Público, y acá hasta hemos escuchado la versión de que estoy sorprendido porque se debió lacrar el resto del Ministerio Público. ¿Y eso qué tiene que ver?, ¿no? Y sin embargo, esa actitud del señor Chávarri, que debió investigarse, que debió esclarecerse, pues no, dijeron acá necesitamos más pruebas, como si acá fuéramos un tribunal del Poder Judicial. Tiempo adicional. Del Ministerio Público, y entonces no corresponde, no es pertinente
que desde el Congreso habilitemos que el Ministerio Público investigue. ¿Con qué autoridad moral, frente a temas que ha visto todo el país, podemos señalar que no se investigue al señor Chávarri? Y faltan pruebas, dijeron aquí el congresista Mantilla, y tengo la transcripción, congresista, cuando usted señaló que debíamos esperar que el Ministerio Público aporte pruebas. Bueno, el Ministerio Público las aportó, y aportó pruebas, y apareció después la declaración de la asesora del señor Chávarri, que dígase de paso también trabajó aquí para algunos congresistas. Resulta que a pesar de esas declaraciones, de peritajes policiales, de testimonios de testigos protegidos, resulta que como ya archivamos la anterior, ¿para qué vamos a archivar esta? ¿Para qué vamos a investigar esta? Tiempo adicional. Entonces vamos a archivarla, pues. Pero lo peligroso no es cómo se escudan en algunas formas que tampoco tienen sustento, señor presidente, porque el Pleno puede solicitar que se modifique el debate en función de las acusaciones que vienen de la Comisión Permanente para que realmente se investigue el fondo de las acusaciones que vienen de la Fiscalía de la Nación en esta acusación constitucional contra el señor Chávarri. Pero sin embargo la Comisión Permanente dijo en su momento que se archive porque ya se conversó esto, como si fuera la misma denuncia, y es otra denuncia que sustentada con otras pruebas. Entonces es lamentable, señor presidente, porque acá no se ha mostrado ninguna razón seria para que se frene la investigación contra el señor Chávarri en el Ministerio Público. Ninguna, señor presidente, que no corresponde, porque el reglamento, porque hemos llegado tarde, nos hemos olvidado ya de lo que pasó con Inostroza y más bien lo sacamos a la luz para que Inostroza tome nota y diga, miren, el Congreso me sancionó como organización criminal de manera indebida, ¿no? ¿Hasta qué punto hemos llegado, señor presidente? Para que concluya, por favor. Hemos llegado, presidente, o qué significa realmente el señor Chávarri y qué punta del iceberg es en el Ministerio Público para que aquí con terror y pasando un papelón ante la opinión pública, porque no hay ninguna razón que justifique que al señor Chávarri frenemos que el Ministerio Público lo investigue por encubrimiento personal. No hay ninguna razón. Hay un conjunto de pruebas que ni siquiera ya son indicios, son pruebas, señor presidente, y sin embargo acá se sigue insistiendo en temas de forma absolutamente inconsistentes para llevarnos de las narices a un debate absolutamente insustancial y que no aceptamos, señor presidente. Gracias. Por alusión me pidió la palabra el congresista Mario Mantilla. ¿Tiene la palabra? Sí, presidente, el congresista Ceballos creo que es médico, yo respeto la profesión, pero también tiene que respetar la posición de un abogado, ¿ya? En primer lugar, yo no estoy diciendo que no estoy viendo la cuestión de fondo que no solo investiga el señor Chávarri por organización criminal. No estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que se tiene que respetar el derecho de defensa. Que lo más sensato acá es que esto, en el mejor de los casos, regrese a la subcomisión para que se vuelva a recalificar esta situación. Pero violentar el derecho de defensa, porque el señor Chávarri en la comisión permanente no se ha defendido de esos cargos, y menos acá. ¿Cómo es que vamos a ampliar una acusación sin que él haya hecho uso del derecho de defensa? Eso es lo que yo estoy planteando, presidente. Y otra cosa, acá no estamos viendo el tema del lacrado, sino el tema de organización criminal que se quiere ampliar. El tema del lacrado sí ha sido aprobado en la subcomisión y también en la comisión permanente, presidente, y ya está próximo a entrar a este pleno. Entonces no hay que distorsionar las situaciones, presidente. Muchas gracias. Para que concluya. Aló. Señor presidente, para aclararle al congresista Mantilla, en primer lugar, la cuestión previa se puede plantear en cualquier momento del debate. Y esto no significa tomar un acuerdo por cuestión previa de que no solamente debatamos una supuesta acusación menor contra el señor Chávarri, sino realmente las acusaciones más sustanciales. No quiere decir violar el principio de defensa del señor Chávarri, porque se lo puede citar en la próxima sesión al señor Chávarri para que se defienda. Significa que el Pleno es soberano para decidir realmente
si la acusación que viene de la comisión permanente es la que corresponde debatir o no, y es una cosa totalmente diferente a negarle el derecho de la defensa al señor Chávarri. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra.